¿qué tal? Buen día. Espero y la sigan pasando bien. Mi nombre es Martín García, yo soy técnico en urgencias médicas y veterano de Cruz Roja Mexicana. Primeramente quiero agradecer al programa de Mujer Radial y a la producción por la oportunidad que me brinda en este espacio. Hoy 24 de junio en algunos lugares del país celebran el Día de San Juan, pero también hoy festejamos a aquellos hombres y mujeres que todos los días a bordo de una ambulancia, sea la institución que sea, salen a salvar vidas. Ya que en México también hoy 24 de junio se celebra el Día del Paramédico, una fecha que tal vez mucha gente desconoce que existe. En mi opinión personal, ser paramédico es algo que me llena de orgullo, pues a lo largo de mi carrera me ha dejado muchas satisfacciones muy bonitas, tanto en lo personal como en lo profesional. Puedo decir que amo mi trabajo, que me gusta hacer lo que hago, pero también ha habido servicios de emergencia que me ha dejado por ahí alguna que otra mala experiencia. Un paramédico es un profesional de la salud que se adiestra y se especializa en la atención de emergencias médicas, así como las diferentes técnicas y tipos de rescate en el entorno prehospitalario, antes de que el paciente accidentado reciba atención médica en un hospital. La función principal del paramédico es proporcionar atención inmediata y estabilización a personas que han sufrido algún accidente o alguna enfermedad repentina. Yo ingresé a Cruz Roja a la edad de 13 años, muy pequeño, por ahí de 1985, en el Comité de Juventud, en la delegación Lázaro Cárdenas, en Tlalnepantla, Estado de México. Y desde ahí como que le vas agarrando ese amor a la institución y el gusto por la actividad que realizaban los socorristas de aquel entonces. Esto más que nada se dio a raíz de que un año antes una fuerte explosión de gas en una planta de almacenamiento y distribución de gas LP muy cerca de la zona de donde vivía. Hubo muchos heridos y pues yo veía cómo los socorristas en aquel entonces auxiliaban a esas personas heridas. Y pues como que de ahí te entra ese gusanito de querer pertenecer a este gremio, a esto de las emergencias. Si ahorita me preguntaran por qué elegí ser paramédico o el por qué me gusta esto que hago, tal vez no tendría ahorita una respuesta acertada, porque es algo difícil. Pude haber escogido otra profesión, pero yo creo que la adrenalina de andar en las ambulancias, la convivencia con los compañeros, el andar uniformado, la capacitación, realizar algún tipo de rescate, pero yo creo que sobre todo la satisfacción de salvar una vida y cuando los familiares de la víctima te dicen un gracias. Yo creo que esa es la satisfacción más grande que podemos tener nosotros los paramédicos. Desgraciadamente hay víctimas por las cuales al llegar al lugar del accidente ya no se puede hacer nada por ellas y tal vez sea la parte fea de esta profesión. Uno quisiera ayudar a todos, pero a veces es imposible. Y pues bueno, toda la población, yo les pido de favor cuando vean a algún paramédico en la calle cubriendo algún servicio de emergencias, no lo agredan, no lo insulten, de verdad no podemos a veces hacer más por el paciente. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Y pues bueno, desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo y una felicitación enorme a todos y todas las paramédicos de México hoy en su día. Muchas gracias al programa de Mujer Radial por la oportunidad que me brindaron en esta ocasión. Hola, hola, ¿cómo están? Ya es viernes otra vez, afortunadamente, viernes 26 de junio, ya estoy perdida, 26, 27 de junio, acabando otra vez otro mes, entrando ahora sí de llenos al verano como estación, como época, pero también al verano, a las vacaciones de los niños, las niñas, los estudiantes, así que bueno, la verdad es que aunque haya vacaciones para algunos, para otros no, y si las hay, yo les voy a recomendar muchísimo, muchísimo, muchísimo que se den tiempo en estas vacaciones justo para hacer algo que es tan importante como es leer. De verdad, leer, de verdad, eso sí te transforma la vida. A veces
A veces no tenemos la oportunidad de viajar, no tenemos la oportunidad, pues, de hacer cosas que quisiéramos estudiar maestrías, diplomados, ¿no? Hablar con ciertos personajes, pero sí tenemos todos y todas la oportunidad de leer. Y hoy nos da muchísimo gusto estar aquí en Mujer Radial, que bueno, además de que ya escuchamos, por supuesto, esta cápsula dedicada a todos los paramédicos y paramédicas, un abrazote, muchas felicidades. Sin duda, este país y este mundo no sería igual sin ustedes. Pero bueno, también estamos muy, muy, muy contentos de tener a una invitada, la verdad, porque están trabajando en un proyecto que me parece, no es solo un libro, no solo es un libro, es un proyecto de suma importancia, de ahora sí que el acervo y todo esto que siempre está tratando de cuidar el Museo de la Mujer, que es realmente hacer una memoria, un trabajo ahí de tener junto todo un colectivo de pensamientos, de acciones, de ejercicios, de prácticas, de filosofías que vienen desde el feminismo o desde esta construcción de los diferentes feminismos. Y hoy de verdad, por eso me da muchísimo gusto que esté con nosotros la doctora Margarita Vázquez Montaño, porque vamos a hablar de esta obra. Ahorita les voy a decir cómo se llama y de qué se trata, y vamos a hablar sobre ella ampliamente aquí en Mujer Radial, que pueden escuchar, ya saben, por Hiperborea Radio, por iHeartRadio y por todas nuestras plataformas, Spotify, Amazon y por supuesto también por YouTube. Ahí están todas nuestras entrevistas. Y bueno, como les digo, hoy está con nosotros la doctora Rosario Margarita Vázquez Montaño. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Sonora, maestra y doctora en Historia por el Colegio de México, por el Colmex. Ha recibido becas y distinciones por su desempeño académico. En la actualidad es profesora investigadora de tiempo completo por el Colegio Mexiquense. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y forma parte del comité directivo de la Red de Estudios de Historia de las Mujeres y de Género en México. Su especialidad se orienta en la historia de las mujeres periodistas y extranjeras durante la primera mitad del siglo XX en México, y también ha investigado historia de las mujeres, así como de los trabajadores mineros y agrícolas en Sonora, con análisis de historia política y regional. Y hoy, como les decía, está aquí con nosotros para hablar de una gran obra que coordinó, que se llama Mujeres Intelectuales en el siglo XX, trayectorias, producción y abordajes metodológicos, que es una apuesta para la consolidación de una historia intelectual con perspectiva de género, que retoma la teoría feminista y otras metodologías para abonar en la ardua tarea de recuperar las acciones y el pensamiento producido por las mujeres en el tiempo. Y vaya que es una ardua tarea, porque parece que mucha gente se ha empeñado por enterrarla. ¿Cómo estás, doctora? Te digo Margarita para tener más cercanía. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Ana Laura por la invitación y el espacio. También agradecer al Museo de la Mujer, que justo sin el Museo de la Mujer no estaríamos acá, pues amplificando lo que se señaló en la presentación del libro hace ya unos días, una semana. Agradecerles el espacio y pues sí, es una ardua tarea el recuperar la trayectoria, los aportes de las mujeres en el tiempo, sobre todo aquellas quienes aportan al pensamiento social. Pero bueno, no soy la única, hay un grupo muy grande, ¿no? de académicas, de estudiosas de la historia de las mujeres que están empeñadas justamente en recuperar a las mujeres en los diferentes aportes a las áreas disciplinares y al pensamiento en general, ¿no? Y eso, pues, te genera como muchas sorpresas, pensando en que la propia construcción de las disciplinas, pues, ha sido muy androcéntrica, patriarcal, y al final de cuentas lo que están haciendo las historiadoras o especialistas de esas disciplinas es develar que, pues, dentro de los clásicos, por ejemplo, pues podemos incorporar a las mujeres en esos aportes. Totalmente, Margarita. Yo quisiera comenzar ahora sí que con el abanico súper amplio que justo, por supuesto, te escuché y las escuché a todas en la conferencia, en la presentación en el Museo de la Mujer. Bueno, de manera virtual, que esperamos que sea presencial para que podamos estar ahí todas y todos. Pero quisiera comenzar con algo que mencionaste casi al final en esta presentación, que tiene que ver finalmente con el nombre, ¿no? El nombre de esta obra, y que tiene que ver con mujeres intelectuales, ¿no? Eh, para quien nos esté escuchando y todavía no tiene acercamiento o con este texto o con textos justos históricos académicos sobre la aportación de pensamiento filosófico, científico, artístico, ideológico al mundo, ¿no? Aportación a nivel nacional, a nivel global. ¿Cómo podemos entender qué es ser
intelectual y qué es ser una mujer intelectual. O sea, creo que tenemos ahí cosas muy, sobre todo como somos los mexicanos, ¿no? Que somos de ponerles, los intelectuales, pues gente aburrida con lentes que solamente estudia y habla de forma extraña, ¿no? La verdad, o sea, siento ser tan coloquial, pero cómo a veces reducimos las cosas, ¿no? Ay, este parece un intelectualoide, ¿no? Así, siempre con connotaciones, sí, un poco de superioridad, pero también de aburrido, de persona mayor, hombre, ¿no? Normalmente se piensa en, no sé, en maestros. Entonces, cómo podemos cementar lo intelectual y por Ujú. qué mujeres intelectuales y dentro de mujeres intelectuales toda la gran variedad de abanico que hay? Sí, bueno, creo que lo primero que habría que hacer es contextualizar, o sea, cuándo, dónde surge la categoría, el concepto, la palabra intelectual, ¿no? Para significar una serie de características de alguien que produce algo, ¿no? Pensamiento en diferentes pues, órdenes de la escritura o en fin. Primero, sí hay que señalar que la categoría de intelectual, pues, es patriarcal y androcéntrica y además es blanca. Oh, Me parece muy importante, al menos en América Latina, surge en el siglo XIX, cuando justamente pues surgen los estados-nación después de las independencias, ¿no? De la colonia española en la mayoría de los casos, o portuguesa, ¿no? O francesa en el caso de Haití. Habría que señalar que justo la figura del intelectual se construye a partir de estos hombres blancos o mestizos que pertenecen a la élite política generalmente de esos estados-nación en construcción, que justamente están pensando en, ahora sí como que, ¿qué onda con la nación, no? Cómo se tiene que construir la nación y cómo se tienen que construir esos campos, ¿no? De interacción, y que son de poder en el ámbito de lo político, ¿no? Entonces, el intelectual justamente es esta figura letrada, ¿no? Que tuvo acceso a cierta educación elevada y profesionalizante, que, digamos, tiene en la punta de la lengua los temas importantes, ¿no? Del espacio y del ámbito público. Y esto obviamente casa con las esferas separadas, ¿no? Que también, digamos, se consolida en el siglo XIX con esta idea de que lo privado y lo público son esferas que obviamente están separadas. Lo público es el ámbito de interés, el ámbito de lo racional, el ámbito de lo político, el ámbito que mueve al mundo, ¿no? Es decir, que da sentido al Estado y a sus instituciones y a la construcción también de las dinámicas de poder. Y lo privado, pues ya sabemos, ¿no? Lo doméstico, vinculado a lo emocional y en donde se reduce el lugar de injerencia de las mujeres, ¿no? Entonces, así que como que el espacio de trabajo profesional afuera, el espacio emocional, y no racional en lo privado, en el espacio doméstico. Entonces, entonces, al de entrada tener, ahí lo intelectual era para hombres. exacto, eso es lo que quiero decir, ¿no? Como haciendo todo es más complejo, pero en términos como muy sencillos es explicarlo así. Y en ese sentido, pues hasta hoy en día nos resulta como incómodo hablar o no sabemos cómo, ah, si hablar de mujeres intelectuales o mejor le ponemos periodista, escritora, académica y ya, ¿no? Y además, y eso pues obviamente, por eso el título del libro, que habría que, incluso en la presentación del libro, que la pueden buscar en YouTube, las colegas que lo presentaron, pues justamente decían, bueno, ¿y es válido seguir hablar de mujeres intelectuales o mejor hablamos de otra cosa, ¿no? Porque justamente el término intelectual deviene, ¿no? De toda esta historia y este andamiaje patriarcal y androcéntrico. Y una de ellas decía, bueno, pues sí, podemos nombrarlo desde otro lugar, que uno podría ser pensadoras, y la otra decía, bueno, pero también hay que disputar el concepto y la categoría, ¿no? Entonces, habría que seguir reflexionando al respecto, pero también es Resignificarlo, ¿no? exacto, resignificarlo. Y es una disputa también al enfoque de la historia intelectual, es decir, dentro de la disciplina histórica hay enfoques historia social, ¿no? Historia política, y uno es, y muy fuerte en América Latina, es el de la historia intelectual. Pero si tú ves los orígenes de ese enfoque, pues otra vez, a quienes empiezan a estudiar, pues es a hombres, ¿no? Y que es válido y que han hecho grandes aportes, ¿no? Para el entendimiento de los fenómenos sociales, pero al final de cuentas,
ese enfoque hasta hace muy poco empieza a ver a las mujeres y no como anexos, no como un agregado a ese compendio de antologías de intelectuales latinoamericanos, ¿no? Sino como Entonces, aportas. Una pregunta antes de, ahorita que te remontabas a cómo nace el término y que realmente hablabas de, bueno, en este ámbito público donde poder como literal como ordenar las estructuras de poder, pues literal quién va a mandar, quién va a obedecer, quién va a trabajar, quién va a crear leyes, quién tal. En este andamiaje podríamos hablar más que entonces la intelectualidad, el pensamiento venía aplicado a un tema de estrategia de poder y no de un tema de humanidad, o sea, de humanismo. O sea, no sé, yo pienso en intelectuales y no puedo dejar de pensar en los filósofos griegos, ¿no? Y romanos y espadas que nos dan como todas las bases, ¿no? Desde la política, ¿no? Desde cómo convivir entre todos, pero hasta las cosas más profundas, ¿no? Del ser y la existencia y ser o no ser, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, cuando se acuña el término intelectuales, realmente era utilizar esto no para un tema humano, lo entiendo así. pero acuérdate también que es, por ejemplo, hablar, no sé, después de la Revolución Francesa hay un cambio de paradigmas, ¿no? Y es la entrada para la construcción del Estado moderno, ¿no? Y de la sociedad moderna del siglo XIX, pero es muy interesante porque es una trampa, ¿no? Hablar de cuando, perdón, No te se me cayó el coso. Cuando se hablaba de humanidad, en realidad estaban pensando en los hombres. Acuérdate que cuando se pronuncia la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, están pensando en hombres. Y por eso Olympe de Gauche, ah, como una crítica, ¿no? Escribe la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, ¿no? O sea, es como un contrapunto justamente a lo que se estaba señalando. O sea, están pensando en ciudadanos en masculino, es decir, es una construcción, un andamiaje patriarcal y obviamente cuando se hablaba de intelectual en el siglo XIX no estaban pensando en las mujeres. O sea, no. Porque son trampas del lenguaje. Por eso este debate respecto a si el lenguaje tiene que ser inclusivo o no, viene desde ese larga hilo histórico respecto a un poco lo que dice desde el feminismo, lo que no se nombra no existe, ¿no? Y en ese sentido, pero además, aunque se nombre, habría que comprender y explicar las subjetividades de lo que se está presentando a partir de un concepto o de una categoría, ¿no? Entonces, por eso hablo que es una trampa, ¿no? Claro, no, por eso Del ahorita que mismo dices lenguaje. es una bomba, ¿no? Porque es una bomba el tema de humanismo, porque al final estamos hablando de humanos y no de humanas. O sea, sí se está hablando de derechos humanos, pero literal de humanos, no de humanas, ¿no? Y que Entonces, ha habido un proceso de resignificación, de apropiación, y pues claro, cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de todas, todos y todes, ¿no? Si queremos incorporar a las identidades sexogenéricas, pero al final de cuentas creo que ese es un proceso que es producto de una lucha también en diferentes ámbitos, incluido en el desarrollo teórico del feminismo, ¿no? Y su incorporación a las diferentes disciplinas, entre ellas la lingüística, el derecho, ¿no? O sea, por pensar solo algunas, ¿no? Que tocan el tema de los derechos humanos. ok. Y bueno, y entonces una vez entendido esto y entendiendo que padre que quede abierto el abanico justo para que también quienes nos escuchen y que incluso quisieran aportarlo de decir, bueno, está correcto llamarnos intelectuales, meternos en este mismo costal que ellos mismos crearon y del que nos sacaron, ¿no? Y luego nosotras meternos, pero bueno, yo sí soy partidaria de resignificar el término Sí, y sí sí, sí. entender que, bueno, sí hay un tema de aportación de pensamiento en distintas áreas. Sin embargo, también me gustaba mucho que comentabas algo que es bien importante. ¿Por qué, más allá de ser patriarcal y de ser blanco y de ser excluyente, es excluyente, pero además clasista? O sea, ¿por qué el intelectual o la intelectual siempre se parte de una clase de personas privilegiadas con Ujú. acceso a cierta preparación, que bueno, para que me entiendan mejor la gente, es como el típico de decir, ¿no? Ay, sí, pinta maravilloso,
porque estudió en Washa Washa, bla, bla, ¿no? Ah, O sí. pinta maravilloso porque lo siente increíble y trae una vocación, un don de nacimiento, ¿no? ¿En qué momento se cruza la línea, o, por ejemplo aquí que se aborda mucho el tema de la fotografía, de la Mm, danza, ¿no? ujú. Eh, realmente tienes que estar en un punto de privilegio, de acceso, o sea, va a bailar muy distinto a alguien, evidentemente, por ejemplo, si tuvo el acceso a escuela inglesa, escuela rusa de danza y después se preparó y va a ser una gran bailarina, pero eso al final fue clasista, ¿no? Al final, ¿cuántas mujeres podían acceder a eso? ¿Cuántas mujeres pueden leer? ¿Cuántas mujeres acceden al cine, a los documentales, etcétera? Entonces, ¿qué pasa también con pues este embudo, ¿no? Que se hace en la intelectualidad que hoy que es tan doloroso que pues nos deja a miles, a millones afuera. Ujú. Sí, es que justo, o sea, son nichos, ¿no? De desarrollo creativo e intelectual, claro está. Y que además tiene su propia historia. O sea, imagínate, es a finales del siglo XIX cuando las mujeres empiezan a ingresar de a poquito en las universidades, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente también podemos reconocer, por eso se hablaba, o se habla de excepcionalidades, ¿no? En ciertos momentos de la historia, es decir, la primera, ¿no? Médica, la primera abogada, ¿no? La primera geóloga, ¿no? No sé. Y al final de cuentas hay que entender que los espacios del mundo intelectual también son espacios de exclusión y de legitimación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también es, son espacios de poder, ¿no? Y que de alguna manera también hay que analizarlos, hay que estudiarlos y cómo es que se insertan o no las mujeres en esos cánones, ¿no? En esas corrientes, en esos grupos de intelectuales, ¿no? Que están discutiendo sobre temas, etcétera. Por ejemplo, por mucho tiempo creíamos que las mujeres no escribían ensayos en América Latina. O sea, es muy famoso el ensayo latinoamericano, ¿no? Con figuras así muy potentes masculinas que han desarrollado esa narrativa o esa forma de enunciar, ¿no? Las reflexiones, pero resulta que con los estudios de especialistas, pues, resulta que las mujeres también escribían ensayos. El problema es, más bien, la pregunta es de qué están escribiendo las mujeres, ¿no? Y ahí hay una clave muy importante y que tiene que ver también con la aproximación que hacemos a ese análisis desde la teoría feminista, es que las mujeres están hablando de sus propias experiencias. Y la experiencia de las mujeres está cruzada por la desigualdad, la asimetría y las violencias, ¿no? En ese sentido, pues, eh, la clave es justamente cómo analizamos la obra de las mujeres a partir de esas experiencias, ¿no? Es decir, de la exclusión, por ejemplo, de los cánones o de los problemas para escribir, ¿no? O, por ejemplo, las mujeres que a finales del siglo XIX que empiezan a escribir sobre la nación, pero es nación y mujeres. ¿Dónde quedo yo dentro de la nación? Porque resulta que no puedo votar, porque resulta que no soy considerada ciudadana y pues eso están escribiendo las mujeres, ¿no? Que interese a los grupos o a los cánones esas temáticas, y esa es otra cosa. Por Claro. eso se asume que, por eso los aportes de las mujeres por mucho tiempo fue infravalorado, porque de lo que hablaban no era de interés para esos espacios que legitimaban un tipo de pensamiento, Claro, ¿no? Un claro. tipo de ideas, un tipo de temas. Sí, es muy complejo, es sencillo lo que dices, pero es muy complejo porque, a ver, partiendo de esto que decías, ¿no? Las mujeres hasta finales del siglo XVIII, bueno, mediados del siglo XVIII, pueden comenzar a tener este acceso a la educación, a poder estudiar carreras, a poder estudiar medicina, derecho, todo esto. Entonces, sería pensar que, o sea, sería ser tan simplista como decir, bueno, antes de que las mujeres pudieran ingresar a estudiar, pues no podían tener aportación, ¿no? Pues no tenían poder tener aportación al mundo porque no había ni la preparación intelectual ni los canales para hacerlo. Sin embargo, o sea, sabemos que las aportaciones, a mí me Sí. encanta, por eso el estudio aquí lo hemos tenido también gracias al Museo de la Mujer, el tema de las aportaciones de las mujeres prehispánicas, que es Ujú, maravilloso, y de todas las culturas indígenas, que no necesitaban ni leer, ni escribir, ni tener carreras, ni tal, para la gran aportación que hicieron en tema de medicina herbal, ujú. en tema de astrología, en tema de cuidados, ¿no? O sea, hoy el tema de cuidados, bueno, aquí en México y se discuten y se juntan diputados y senadoras y tal, y hablando de cuidados cuando
Perdón, pero si alguien sabía de cuidados y lo sabe hace miles de años son las mujeres. Y Sí. bueno, que es que otro tema tan importante como el cuerpo humano, el reproductivo, una mujer no tenía que prepararse muchísimo para saber recibir un bebé, para estas dulas que antes, bueno, ahora otra vez se pone de moda estudiar y ser dula, pero pues ya eras dula sin una preparación, ¿no? Y Ujú, saber del ciclo lunar y saber de las hormonas y no se les ujú. llamaba endocrinos, ¿no? No eran endocrinólogas, pero sabían de su tema hormonal. Entonces, es como, por eso te decía, regresamos un poquito como, nos vamos para acá, pero regresamos al tema anterior de la intelectualidad. ¿Hasta dónde? Y por eso me interesa mucho en mujeres intelectuales del siglo XX, hasta dónde se discrimina todo ese pensamiento y toda esa aportación y todo ese gran conocimiento no intelectualizado que las mujeres, bueno, pero les basta, y tienen para seguir escribiendo ensayos y enciclopedias. Sí, claro, o sea, al final de cuentas por eso hay que problematizar, ¿no? O sea, uno de los trabajos que estamos haciendo con otras colegas es, bueno, ¿y por qué no hablamos mejor de pensadoras, ¿no? Y entonces hablar de pensadoras implica incorporar todas estas aportaciones desde los saberes y de las experiencias de las mujeres, que a lo mejor su forma de expresión de ese pensamiento no es la escritura, no sé, Claro, la escritura, ¿no? Pero puede ser la oralidad, el dibujo, el arte, no, no sé, ¿no? el movimiento. Este, exactamente. Y en ese sentido, pues obviamente amplificas aún más la posibilidad de incorporar todos estos aportes de las mujeres que son muy, muy valiosos, ¿no? Pero que también han sido atravesadas por el sistema patriarcal. O sea, hablabas ahorita, ¿no? De las mujeres que curan, que sanan. Pienso en el caso de las parteras, ¿no? Ahorita hay un boom y qué bueno que se De está las dudas. revalorando y resignificando, ¿no? El trabajo de la partería hecho por mujeres, eh, pero en el siglo XIX se les atacó, Claro, sí. producto de la modernidad y del encumbramiento de la medicina moderna, científica, y eso de alguna manera, por ejemplo, tú ves, ¿no? En los periódicos, en las notas de periódico históricos, este, por ejemplo, textos que criminalizaban o denostaban el trabajo de la partería, como diciendo, no, 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 mejor vayan con un médico y no vayan con una partera. Y eso pues devino en una construcción, digamos, negativa, hegemónica respecto a la imagen del trabajo y de los saberes, ¿no? De las parteras, al grado de pues también cómo se modifican muchas de las prácticas del parto, ¿no? Es decir, ahora cuestan a las mujeres, ya no las sienten, o sea, todo está atravesado también por las imágenes patriarcales o las prácticas desde el patriarcado que de alguna manera inciden en la propia práctica y en los saberes de las mujeres. Claro. Gracias al feminismo, a toda esta revaloración de los saberes de las mujeres, sobre todo el feminismo comunitario, pues estamos viendo una revaloración, ¿no? De la partería. Ayer o antier escuchaba a una colega hablando de la partería y decía, es que esta está chistoso, ¿no? Porque en la península de Yucatán hay como una asociación de parteras y quienes más solicitan a las parteras, claro, es una zona turística, son las extranjeras. Las extranjeras. Ajá, Todo está ahorita, el mundo se está poniendo raro. sí. Oye, pero justo, por ejemplo, con este ejemplo que ponías, que creo que es muy buen ejemplo, bueno, ahorita vamos a ejemplos concretos del libro, pero, por ejemplo, justo eso, si son mujeres psicólogas, ¿no? Que actualmente yo, bueno, tengo el gusto de conocer muchas redes de psicólogas feministas, ¿no? Psicoterapeutas feministas. Y ellas pues también parten una premisa, un principio muy real, que es mucho de lo que estudiamos, mucha de la teoría de la psicología que estudiamos es escrita por hombres. Mm, Entonces, ellas mismas, yo ya no quiero seguir reproduciendo eso, ¿no? O sea, sí es lo que tuve que aprender, es lo que me enseñaron en la universidad, incluso en la maestría, doctorado, etcétera, pero después te das cuenta que, pues sí, claro, o sea, está escrito, no estoy diciendo que siempre lo sé, que también hay muchos hombres, y lo ha habido muchos hombres feministas, y que tienen un pensamiento mucho más democrático, horizontal, incluyente, etcétera. Sin embargo, es el pensamiento de un hombre, ¿no? Y ujú. de una persona en un cuerpo de un hombre y con hormonas de un hombre y cerebro de un hombre. Entonces, sí.
lo menciono porque como en este ejemplo que decías de parteras y demás, y ya adentrándonos en el caso del libro, con todos estos ejemplos también biográficos, que también tú señalabas esto, qué tan importante es la biografía para poder recuperar la aportación de las mujeres, porque a veces la aportación de la mujer es su propia vida, ¿no? Ujú. Entonces, la aportación de un, no sé, de un problema psíquico mental de una mujer y que lo narra, por ejemplo, no sé, pensando ahorita en un libro que estoy leyendo ahorita de Rosa Montero, ¿no? Y que habla de todos estos problemas mentales y que los narra no desde la sabiduría de la ciencia, los narra desde el padecimiento, ¿no? Y el padecimiento con los hombres intelectuales y con los escritores, etcétera. Entonces, ¿cómo se recupera? O sea, ¿cómo nos abstraemos o no nos abstraemos, Margarita? Esa es la gran pregunta, de aportar un pensamiento que viene desde lo que aprendimos en un mundo patriarcal, o realmente se puede salir de ahí, te puedes sacudir y hay aportaciones, digamos, eh, puramente femeninas y feministas. No, o sea, sobre todo yo que lo veo desde la historia, al final es más complejo, ¿no? Es más complejo el asunto. Incluso si podemos, no sé, pensando ahorita que hablabas de la psicología, pues si vemos a digamos, a las contemporáneas de Freud, ¿no? O de Jung, están trabajando con ellos, ¿no? El asunto no es, o sea, no es como cancelar los aportes de los compañeros, sino más bien reconocer que también hay aportes en igualdad, o sea, en el mismo sentido de mujeres. O sea, es un poco lo que se busca, por ejemplo, en las universidades con los planes y programas de estudio. Bueno, entonces, pues programas en donde la bibliografía o el conocimiento al que accedamos sea equilibrado, es decir, que no lo plagues completamente de lecturas que están hechas por compañeros, sino que también tengamos esa otra visión que están aportando las mujeres a ciertas problemáticas sociales, históricas, políticas, etcétera, ¿no? Y el argumento de que no hay, pues ya está más que desgastado, ¿no? O sea, sí, sí hay. Claro, Y cada vez hay más, ¿no? mucho por desempezar, Trabajos, ¿eh? sí, trabajos de mujeres en casi todas las áreas disciplinares y estudiando diferentes problemáticas contemporáneas e históricas, ¿no? Ahora, la otra es que yo lo que creo como historiadora, y lo comparto con otras colegas, es que, te decía, es mucho más complejo. Es decir, no podemos aislar a las mujeres de su tiempo y de su contexto. Por eso lo ventajoso es la reconstrucción biográfica, porque nos permite situarlas, es decir, en redes, en ciertas corrientes de pensamiento. O sea, no las podemos aislar, mucho menos cuando estamos pensando en mujeres que, no sé, pienso, principios del siglo XX, ¿no? Que hay un tipo de feminismo articulándose, perdón, ay, iba a estornudar, ya estornudé. este, y que al final de cuentas son parte de una época. Por eso a mí me molesta mucho cuando dicen, son mujeres adelantadas a su tiempo, ¿no? Para poder describir, ¿no? Justamente el trabajo y los aportes de las mujeres en algún momento de la historia, ¿no? No. Yo creo que no son mujeres adelantadas a su tiempo. Más bien, hay que entender cómo esas mujeres lograron trascender, ¿no? Ciertas barreras de género, por así decirlo, y que de alguna manera lograron eh, exponer desde diferentes lugares su pensamiento y sus aportes a ciertas corrientes, a ciertas problemáticas que en realidad en la época se están discutiendo en muchos de los casos, o que posicionan temas que no se estaban discutiendo, pero que las atravesaban en su experiencia de vida. Y eso me parece como muy importante destacar acá. Y en ese sentido, pues no podemos aislarlas, ¿no? Porque las lecturas que ellas hacen son diversas, son múltiples, ¿no? Y además está atravesada por esa experiencia de la que ya decía, en tiempos, según el tiempo que estamos hablando, de mucha desigualdad, ¿no? En el caso de lo que yo he estudiado, ¿no? Claro.
Margarita, algo que, digo, como dices, son mil temas, podremos profundizar mil, pero bueno, una me gustaría que le compartieras a quienes nos escuchan qué podemos encontrar justo, si podemos, si lo que se van a encontrar son más textos como biográficos o ejemplos de las aportaciones, o las aportaciones extraídas, o las aportaciones, digamos, valoradas y reivindicadas por otros autores. Y lo segundo que muy importante, que bueno, es, dentro de la misma obra, que me gusta mucho cómo resaltan una y otra vez el tema de la migración, ¿no? El tema de la migración forzada y no forzada, voluntaria e involuntaria, ¿no? Que siempre, siempre que uno lee un libro, normalmente, incluso el protagonista, ya sea una novela o ya sea histórico, demás, te va a hablar como de desde otro lugar, o sea, es como si cuando alguien sale de su país, entiende cosas que no hubiera podido entender, ¿no? Si no hubiera salido y hubiera visto, pues literal es asomarte a la ventana, ¿no? Y decir, wow, ¿no? Y desde ahí, ¿cómo fue tan importante esta, pues a veces en la tragedia, pues como siempre, ¿no? En la tragedia también se encuentran las oportunidades, por ejemplo, se habla mucho del tema de la guerra civil española, ¿no? Y Sí, todo ese éxodo que provocó y que al final, pues sí, es una historia sumamente triste, pero es una historia de donde han salido muchísimas cosas, ¿no? O sea, pero sí. todo, arte, literatura, ideologías, filosofía, vaya, principios, creo que se formaron ahí. Entonces, ¿por qué es tan importante y por qué casos de los que habla, intelectuales, mujeres intelectuales del siglo XX, habla tanto de estas mujeres que tuvieron, para bien, ahora sí que a la buena o a la mala, la oportunidad de Sí. viajar? Sí, primero decir que la mayoría de los capítulos que componen el libro es es un tejido entre biografía, producción y aportes, ¿no? No, yo estoy convencida de que no podemos separar al intelectual, o en este caso a la intelectual, de la obra. O sea, es porque luego cuando cuestionamos, ¿no? De cancelémoslo, ¿no? Porque era un macho y ya no leamos a Octavio Paz, ¿no? No, más bien hay que entender, ¿no? Las condiciones en las cuales está Octavio Paz inserto, un tipo con mucho poder, un intelectual con mucho poder, que de alguna manera pues explica pues su posicionamiento y terminando pues con su premio Nobel, ¿no? Solo por poner un ejemplo. Y como el Pero no recién podemos fallecido Vargas Llosa, ¿no? Ajá, o sea, tal cual, ¿no? O sea, que es como, al menos yo tengo una relación amor-odio con Vargas yo Llosa igual, porque me encanta su obra literaria, pero no me encantan sus opiniones políticas, ¿no? Entonces es como, ¿eh? Y totalmente. además como estos intelectuales que envejecen muy, muy mal, ¿no? Es decir, como que se vuelven más conservadores y dices, ¿dónde quedó el autor de La ciudad de los perros, ¿no? O El paraíso en la otra esquina. Estoy guardando mi fotito con él así. ¡Tin! Algo así. El punto es que al final lo que buscamos en esta obra es justo que conozcamos a las intelectuales o a las pensadoras, sus trayectorias en donde lo que detecta, tú lo detectaste muy bien, muchas de ellas son trayectorias que se mueven, ¿no? Que migran, incluso el caso de Berenice Kolko, esta fotógrafa maravillosa de origen polaco, estadounidense, es producto de la migración, ¿no? Pero eso le enriquece la mirada fotográfica, vaya, ¿no? En lo literal y en lo metafórico. Y su llegada a México fue maravillosa porque ella viene a desestabilizar una imagen del indígena que se había construido con la posrevolución y con el cine de oro, ¿no? Y ella ve como lo doliente del mundo indígena en relación con la pobreza, pero también la dignidad de las mujeres indígenas, cosa que no veíamos en el cine de oro. Era o una romantización o una demonización, ¿no? Del indígena desde las imágenes de lo salvaje. Teníamos como esas dos imágenes. Y ella lo que viene es a complejizarlo, claro, porque tiene una mirada como mujer que migra, ¿no? Que tiene, claro, que tiene acceso como extranjera al país a una serie de redes intelectuales de poder, le dan permisos, viaja, etcétera, expone en Bellas Artes, ¿no? ¡Wow, qué lujo! En fin. Lo mismo podemos ver para el caso, no está en el libro, pero Leonora Carrington, ¿no? Y su llegada a México, y wow, ¿no? Es nuestra gran pintora hecha, que se volvió mexicana y la amamos, ¿no?
Y al final de cuentas, el tema de la migración es muy importante, ¿no? O sea, estamos en una época en donde las mujeres se están moviendo solas y hay que problematizar eso. O sea, las mujeres ya están con sus maletitas, viajan en tren, luego viajan en un avión o cruzan el charco del Atlántico, de Europa a Estados Unidos o a México o a Cuba o al Cono Sur, ¿no? Como que son los lugares a los que están llegando, pero también a las mujeres las atraviesan los problemas políticos, las guerras, los conflictos, y eso pues de alguna manera también incide en la presencia, no sé, en Belén de Zárraga, ¿no? Por ejemplo, esta anticlerical que encontró un espacio idóneo en el México de la posrevolución, pues porque la revolución, digamos, la revolución que triunfó era la anticlerical, ¿no? Y pues encuentra un espacio genial como para desarrollar sus ideas y andar de gira por todo México hablando del anticlericalismo y del feminismo y de la importancia de la emancipación de las mujeres, dejando evidencia de su pensamiento, ¿no? Y eso es lo que analiza el autor. Y por otro lado, me parece también, que eso es lo que yo hago en el capítulo que escribo, analizar las miradas transnacionales que tienen estas mujeres. Es decir, no es que lleguen a México y se olviden de su anterior realidad, ¿no? De lo que vivieron en sus países de origen, ¿no? Sino que están en una constante diálogo reflexivo, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que yo estudio son mujeres que le apuestan a la revolución y que ven a México desde un lugar distinto al que se veía a finales del siglo XIX y que ven a las comunidades indígenas desde otro lugar, desde la empatía y bueno, que tanto hace falta conocer estos perfiles en estos tiempos trompianos en Estados Unidos, porque estudio estadounidenses, en donde pareciera que, donde hay una criminalización del mexicano, ¿no? En general, de la población mexicana, y bueno, estamos viendo todo lo que está ocurriendo con las redadas de ICE en Estados Unidos, y entonces, como todo eso es tan potente, se nos olvida que hay alteridades, resistencias, grupos que se organizan, grupos que son antiimperialistas, grupos que están pensando en el mexicano o en la comunidad mexicana como un aporte que ha enriquecido a la cultura en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso me gusta estudiar este tipo de mujeres, ¿no? Que ven a México desde otros lugares, que se suman a su revolución y que escriben sobre México para un público estadounidense. ¿No? Entonces, estas ideas transnacionales son súper importantes y bueno, qué decir de las exiliadas españolas, a ellas además son republicanas. El triunfo de Franco las va a afectar muchísimo, ¿no? Entonces, imagínate no poder volver a tu país, ¿no? Y tener que adaptarte a México de manera tan profusa, cambiar incluso de profesión, con el caso de esta mujer que se incorpora al cine, que se me olvida su nombre, de Jetsi, el texto, pero ella venía del activismo político feminista en España. Y entonces como que acá no encuentra las condiciones y se pone a escribir guiones para cine, ¿no? Pero además lo hace súper bien y además escribe teatro para infantil, es de las primeras que va a posicionar el teatro infantil. Entonces me parece que, insisto, ahí estoy haciendo un análisis en donde no puedo desprender la obra de sus propias experiencias de vida, siendo mujeres, ¿eh? No, 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 claro. No, y además, bueno, siempre se dice, ¿no? Y actualmente y siempre se seguirá diciendo, ¿no? O sea, quienes más padecen todos los fenómenos antropogénicos, es las mujeres, ¿no? O sea, siempre las mujeres en la guerra, las mujeres ahorita en el tema migratorio, las mujeres que ahorita estamos viendo, bueno, a mí me duele muchísimo verlo acá, simplemente no nos tenemos que ir muy lejos, podemos pasar aquí en viaducto y ves decenas de mujeres de Honduras, ¿no? Sí. Tratando pues literal, ¿no? O sea, al seguir alimentando a sus hijos, conseguir algo, tal. Y sí hay un dolor profundo, o sea, no estoy, por supuesto, no estoy anulando que los hombres no lo sufren, por supuesto, ¿no? El tema migratorio es algo muy doloroso y sobre todo cómo se está reordenando geográficamente este país, ¿no? Porque en serio sí hay un tema geopolítico muy, muy extraño que está sucediendo, pero sí las mujeres lo absorben como regresamos ahora sí que al inicio de la plática, Margarita, como desde un lado mucho más humano, ¿no? Mm. O sea, no desde el lado solamente del conflicto, ya sea político, económico,
regional, sino del tema desde la sobrevivencia, como dices, de este tema de la verdadera resiliencia de, pues, ni modo, ¿no? O sea, ahora ya llegué aquí con mis dos hijos y yo ahorita conozco una señora que caminaron 50 y tantos días, llegó con sus dos hijitos de Venezuela, ya, como dijo, yo ya me tengo que olvidar de allá, me tengo que olvidar de mi marido, me tengo que tal, y pues a ver qué se hace en México, como bien lo dicen, ¿no? A ver qué se hace, pues aquí las mujeres se ponen uñas, pero también sirve que me empiece a meter a vender ropa, entonces, y dice, y sí, por más que seamos latinos, vivimos de forma muy distinta a cada país, ¿no? Entonces, Ujú, como las mujeres, creo que también en el libro se saca este provecho desde lo más básico, ¿no? Desde ujú, volver a reordenarse, volver a reentender, volver a readaptarse y entonces a la vez se va volviendo una realidad que, como dices, nos atraviesa en todo el mundo, porque ahorita en todo el mundo tenemos problemas migratorios y de verdad si no fuera por aportaciones de mujeres, de esta resiliencia y de cómo reordenan sus vidas, sus hogares, por ejemplo aquí, ¿no? En México que tenemos a tantas libaneses, ¿no? Es que ujú. si las mujeres no hubieran de verdad como echado sus raíces aquí y convertido el jocoque con un poco de chile, por decirlo de manera coloquial, ¿no? No se entendería todo lo que ha logrado la comunidad libanesa en México, ¿no? Entonces es como, me encanta eso, pero lo mismo como dices con las artes, pero lo mismo con la historia, pero lo mismo con la filosofía. Y lo que a mí me preocupa, y es la siguiente pregunta, es, ¿qué tanto, Margarita, las mujeres, la verdad, qué tanto las mujeres mexicanas, a las mujeres latinas, a las mujeres del mundo, nos importan las aportaciones de las mujeres? O sea, Mm. ¿qué tanto? Porque yo luego digo, de verdad, de verdad me decepciono porque trato de estudiar, trato de trabajar, trato de aportar, trato tal, y después te das cuenta que hay de verdad una ola de regresión, de decir, no, no, ni siquiera nos interesa, es que ni siquiera nos interesa. Y cómo es una tristeza, tanto, eh, como tú, bueno, como tú historiadora, tanto recopilación que se hace y realmente está interesando y está impactando en la actualidad del feminismo actual que se vive en nuestro país. Habría que pensar que, yo diría que sí, pero también yo lo veo desde mi lugar, ¿no? Independientemente de que se piense desde otros lugares, yo lo veo desde mi responsabilidad como historiadora y como una historiadora feminista. O sea, yo creo que mi obligación, ¿no? Como una feminista convencida que se encarga de velar o de escribir historias de mujeres y sus aportes, es sacarlo de la academia, ¿no? Un poco lo que estamos Exacto, haciendo acá, ¿no? totalmente. Eh, y creo que la clave es eso, que claro, es más chamba, ¿no? Porque además tienes que hacer un proceso de transformar tus textos académicos y elevados, diríamos, solo por ponerle un nombre, a un lenguaje en el que la niña de primaria, la jovencita de secundaria, de prepa y la mujer que no es historiadora, por ejemplo, o académica, pues tenga acceso a esos referentes. Yo siempre hablo de referentes, es decir, por Claro, muchísimo tiempo las mujeres no tuvimos referentes. Es decir, ¿cómo nos contaban la historia de México? Ah, que Miguel Hidalgo, que José María Morelos, que no sé qué, que la Revolución, que Pancho Villa, en fin. O sea, es un relato en donde estamos excluidas o si aparecimos, siempre en los textos, me acuerdo mucho cuando estaba en la primera, como los cuadritos, ¿no? Que acompañaban al texto general y el cuadrito, Ileana Vicario, ¿no? Y me parece que de alguna manera eso se ha ido saldando en cierta medida, pero pues no ha sido suficiente, ¿no? Al final de cuentas y creo que hay que hacer un trabajo mucho más profundo de divulgación, ¿no? Eh, Creo que también necesitamos ofrecerles herramientas, ¿no? A las nuevas generaciones para construir su propia identidad desde la historia con esos referentes de trayectorias, de colectivos femeninos y feministas, ¿no? Que han aportado a nuestra historia, porque es nuestra historia. Es que imagínate cómo podemos reclamarle a las mujeres, no sé, de México, no sé del mundo, pero las mujeres, si no habíamos tenido por muchísimo tiempo, por generaciones, estos referentes en nuestra claro. historia, en los relatos que nos ofrecen en la escuela, en nuestra formación básica, ¿no? En nuestra formación primaria, en el sentido de que es la primera, ¿no? Y en ese sentido, creo que es una responsabilidad nuestra, ¿no? Generar pensamiento crítico también en las aulas es nuestra responsabilidad.
Es decir, ¿cómo cuento yo la historia a mis estudiantes de preparatoria, ¿no? Pensando en eso. ¿Cómo les cuento la lucha independentista desde un lugar en donde las mujeres están integradas en esa narrativa? Con todos los asegúnes que tiene que ver con las asimetrías de la época, ¿no? Es decir, las cosmovisiones que había respecto a el lugar de las mujeres en la sociedad. Pero si te das cuenta, en cada etapa de la historia hay mujeres que retan Claro, que a incomodan. su época, a su sociedad. Una de ellas es Leona Vicario, Uta, que se incomodó, fue mucho, pero no fue la única. Antes de ella estuvo Sor Juana. Antes de ella fue la Malinche, que a pesar de que vivió violencias y que la usamos como para construir un imaginario de lo mexicano, gracias a Octavio Paz, Habla de la, este, de la o sea, bruja. al final de cuentas, le debemos mucho a la Malinche, en el sentido de que más bien le debemos un relato distinto, Claro. porque sirvió para construir un mito fundacional en donde la utilizamos para denostar a la gente que no es nacionalista, ¿no? Que no es tan mexicana. Eres un malinchista, ¿no? Entonces, me parece que ese tipo de resignificaciones son muy importantes y eso tienen que estar ocurriendo en el aula. Que los planes y programas de estudio no nos los aportan, bueno, pues ahí viene la importancia de que tengamos más maestras y maestros deconstruidos y deconstruidas, con un pensamiento súper crítico y que tengan muy en cuenta que las mujeres, no solo las mujeres, pero también otros sectores que no son minorías, porque también me choca eso de, ay, las minorías, no, otros sectores que han estado excluidos, como los indígenas, ¿no? Como las comunidades LGBTIQ+, como las comunidades afromexicanas, tienen que estar en ese relato, ¿no? Entonces, sí, es nuestra responsabilidad y también es nuestra responsabilidad como que abrir a los estudiantes más allá de la historia nacional y de la historia patria, porque eso no ayuda. Necesitamos hacerlos, o sea, tender puentes reconociendo que muchas de nuestras historias están conectadas con las historias de otros países, ¿no? Exacto, es lo que te decía. Conectadas con otros países, pero además lo que decías ahorita, ¿eh? El otro día que pues, pudimos hablar de Hermila Galindo y demás, eh, qué interesante que sería contarle a la gente esa época del porfiriato, ¿no? O sea, y Ujú, la verdad, o sea, yo ya grande conocí esa etapa y para mí el porfiriato era totalmente patriarcal, así y tal, ujú, y no, o sea, no digo que no, pero a lo que voy que también hubo mucho pensamiento de mujeres ahí, ¿no? Y si fue un gran momento de desarrollo fue porque también muchísimas mujeres intervinieron. Pero como dices, creo que hay un gran error en cómo se cuenta la historia. Y me gustaría también dos cosas antes de que nos vayamos, de que también tienes cosas que hacer, doctora, pero me gustó mucho cómo dijiste esto, esta analogía del tema de las olas feministas, ¿no? Y que si estamos pensando en las olas feministas es porque pensaríamos que estamos como todas en el mismo mar, ¿no? Y de repente se levanta una ola y luego viene otra y luego quizá más grandota, pero viene. Y entonces decías cómo buscar, ¿no? Otro espacio alegórico para poder escribir esto. Porque ciertamente creo que también hay que entender, y es algo que creo que a la gente que no sigue sin digerir o entender el tema del feminismo o el verdadero objetivo, es que jamás lo que quisiéramos es decir como si todas las mujeres viniéramos, fuéramos iguales y viniéramos de lo no, mismo, no. ¿no? Porque Ujú, justo, o sea, nosotros aquí siempre lo decimos en Mujer Radial y no me cansaré de decirlo, yo desde que inicio la entrevista sé que lo estoy hablando desde el privilegio, ¿no? O sea, nosotros estamos en otro lugar, ¿no? ujú, Y sí hay que entender eso, que en el feminismo y en el intelectualismo feminista o en el ujú, pensamiento feminista, no es la idea, no es la idea hablar como de las mujeres, de mujeres y hombres, ¿no? Desde, o sea, las mujeres es un constructo, un todo, y se puede definir a las mujeres como ¿no? ujú, Entonces, ¿cómo con esta aportación, ujú. que señalas y lo que podemos encontrar en mujeres intelectuales en el siglo XX, podemos como desmenuzar esto? Sí, lo que ustedes van a encontrar en ese libro, primero, son historias de vida muy potentes, muy complejas y diversas. Y eso es creo que como el reflejo de lo que somos como mujeres. Somos mujeres diversas, con experiencias distintas, este, que nos atraviesan las violencias patriarcales de manera muy diversa.
pero que al final son violencias, y que tenemos como estrategias de resistencia y de resiliencia también plurales, ¿no? Y eso se ve reflejado en la obra, pero también algo que se ve reflejado en este libro es cómo estamos problematizando justamente a las intelectuales, pero también al feminismo. El feminismo no es un ente como cerrado, con una idea fija de lo que es la lucha por la igualdad, la emancipación y la autonomía de las mujeres. No, hay diferentes posiciones, posturas, corrientes, que de alguna manera pues se contienen en un objetivo común, ¿no? Que es eliminar las desigualdades, la libertad y la liberación de las mujeres, ¿no? Entonces, en general, claro, con tendencias distintas, reconociendo justamente que las mujeres y nuestras experiencias y nuestros orígenes, ¿no? Y nuestro desarrollo ha sido distinto en el tiempo, ¿no? Por eso es tan importante la historia. La historia no es aburrida por cómo nos las cuentan, pero al final de cuentas la historia es fundamental Un en nuestras vidas. chismesazo. Sí, Yo siempre entonces, lo pienso así. sí, 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 sí. Perdóname, esta era antes, pero porque quería cerrar con esto, pero de verdad no me lo quiero quedar. Que ahorita que hablabas se me fue el nombre de esta mujer activista en San Luis Potosí, anticlérica. Ajá. Qué fuerte y lo que decíamos de qué tanto importa, que de verdad tú puedes agarrar esta obra, inspirarte en lo que han hecho ellas y seguir, ¿eh? O sea, lo que voy es que son luchas no concluidas. O sea, uno No. pensaría que, no, bueno, es que es lo grave y es lo que yo trato de compartirlo con todas mis amigas, amigos, con mis familiares, decirles, porque casi, ¿cuánta gente te lo dices como, ay, bueno, ya chole con el feminismo y ya, ¿no? Ya tenemos igualdad de derechos. No, no. Ujú. O sea, este tema yo dije, bueno, es que de verdad, cuando empecé a leer esta historia, dije, es que casi a eso podría dedicarme y ya ser feliz, ¿no? O sea, en serio, ahí poco a poquito con ciertas mujeres, que me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado, yo soy instructora de yoga y no meto el tema filosófico o budista porque al final te metes en otra religión, ¿no? Y en otro sistema patriarcal también, pero en decir, y que te encuentras con mujeres, no, pero es que esto la religión lo ve mal, pero es que yo la verdad, te lo confieso, tengo 20 años, pero yo estoy muy apenada con esto, o sea, todavía, te lo juro que bueno, lo sabes perfecto, toda la opresión de la iglesia Ujú. católica y diferentes iglesias, diferentes Ujú. religiones, es muy fuerte. Entonces, Ujú. así como eso, pero igual de la fotógrafa, de la reivindicación de las y los indígenas, ¿no? Y de entender que no son llaveritos y que no es así de, ay, sí, nuestro orgullo mexicano, ¿no? Y tal. Ujú. eh, Son luchas inacabadas y por eso te decía la importancia de esto de, de- de no solamente leerlo, o sea, agarrarlo y decir cuánto falta y cuánto yo desde mi trinchera, a veces que quiero quedar bien claro esto, no intelectual, a veces no tiene que ser intelectual, ¿no? No tienes que escribir un libro, no tienes que hacer un documental, no tienes que hacer una aportación científica, pero puedes seguir en esa lucha realmente de pensamiento y de evolución del pensamiento y de la liberación del pensamiento de las mujeres. Ujú. Sí, definitivamente, y por eso la historia es tan importante, ¿no? Porque nos da ejemplos, nos ofrece referentes, ¿no? Para también construir nuestras propias identidades, ¿no? Tanto en lo individual como lo colectivo, que es lo más importante. Y sobre todo, la historia nos permite reconocer que así como los derechos se consiguen, se ganan producto de luchas, también se pueden perder, ¿no? Si no estamos en una constante vigilancia de Exacto. ellos. Y el claro ejemplo es lo que está ocurriendo pues en Estados Unidos, ¿no? Con la derogación como de una serie de órdenes ejecutivas que ya existían de muchísimo tiempo y que protegen a las comunidades LGBT, pero incluso a las mujeres en lo que tiene que ver con el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, pues tenemos que estar siempre muy alertas y para eso es la organización y para eso es el reconocer estas historias de vida, ¿no? De lucha, ¿no? Que nos dejaron legados, por fortuna, ¿no? De su pensamiento y que al final de cuentas lo resignificamos. Hay que también entender que la historia, los usos de la historia existen. Independientemente de si sea el Estado que usa la historia para sus intereses o un movimiento o un grupo. Entonces, lo que ha hecho el movimiento feminista es asirse, es decir, tomar todas estas historias de las mujeres
para construir sus propias historias, para tener a sus ancestras, pero no en una lógica en donde las santificamos, en donde no podemos cuestionar su Claro, pensamiento, era en donde absolutamente correcto lo que decían, ¿no? entonces, al final de cuentas, creo que esa es la clave del feminismo y es una constante autocrítica de nuestros pasos, de nuestras ideas, de cómo nos aproximamos a ciertas problemáticas y creo que pues por eso la historia es tan valiosa. La historia con aproximación feminista. Totalmente. Margarita, ¿qué sigue después de esto? Y sobre todo me imagino que así como te pasó en esta presentación del Museo de la Mujer, me imagino que has tenido distintos foros, justo Ujú. con gente muy distinta, ¿no? De edades, de sectores, de segmentos, y seguramente eso te ha generado como coordinadora del proyecto cosas que ni te imaginabas, ¿no? O sea, que decías, "Güey, que nunca me encontré, creí toparme con esto". Eh, y me encantó escucharte algo que pocas veces escuchas decir a un coordinador o a un escritor, decir, es verdad, a lo mejor yo lo hubiera escrito, lo hubiera ordenado diferente, a lo mejor hubiera, ¿no? Y la Ujú. verdad que eso nos pasa a todos los que creamos algo pequeñito, lo que sea, pues de repente dices, cuando esa interacción, y como dices, que es algo que no es inamovible, es algo que, ¿no? Que va creciendo, se va transformando. Pero entonces, me imagino, no sé si estoy en lo correcto, pero me imagino que esto ha detonado en ti el pensar o en una segunda parte, o en construirlo, o en transformarlo en algo más. Ahorita que Ujú. decías de este tema que me parece de lo más valioso, de poderlo hacer mucho más, Sí. llevarlo a muchos más lugares y entonces incluso a veces bajar las historias. Yo aquí tengo un librito para mis hijos donde cuenta de manera muy bonita historia de muchas mujeres, deportistas, artistas, científicas, tal, y nos encanta leerlo porque está muy bonito escrito, muy divertido. Y creo que estas cosas se tienen que llevar a las aulas de la educación básica, no solamente en la educación superior, en la educación básica se tendría ya que estar hablando de esto. Y por supuesto también en las redes, ¿no? O sea que ahora, bueno, estamos ahí, pues vamos a ese mundo. Entonces, no sé qué has pensado o con todo el equipo que formó esta obra y hacia dónde van y ahora sí que qué has recibido ahorita y qué quieres devolver. Sí, algo que buscamos practicar con colegas, amigas feministas, historiadoras, es justamente esto de la horizontalidad, ¿no? Un poco en la presentación se dio eso, pues claro, bienvenida a la crítica constructiva y además, tenías razón, lo debiera haber acomodado así, ¿no? El libro. Pero creo, hay proyectos ya muy concretos con colegas y amigas muy queridas y tiene que ver justo con la divulgación, ¿no? De las trayectorias de mujeres. Si ustedes entran a la página del Colegio Mexiquense, entran a la pestaña de recursos electrónicos y sitios, le pican a sitios y ahí van a encontrar un sitio que se llama, especial, que se llama Cartografía del Pensamiento Social de las Mujeres. Es un proyecto muy ambicioso que coordinamos tu servidora, bueno, pero con la doctora Isabel Jaimes, que es la que le dio todo esto y es una de las autoras del libro de uno de los capítulos, junto con la doctora Nidelis Rodríguez, colegas del colegio. Y cuando ustedes entran, justamente es una resignificación de todo lo que tiene que ver con los entramados intelectuales desde las experiencias de las mujeres. Y lo más maravilloso es que ustedes ven entradas de diferentes pensadoras con una biografía y análisis de sus aportes de 15 cuartillitas, descargable. Ese es Wow. un documento descargable y lo más lindo es que todo es morado, muy feminista, con caricaturas, con las imágenes del... Está súper lindo. Y la ventaja es que esta cartografía, la convocatoria para presentar textos, está abierta permanentemente. Esa es una gran ventaja y no necesariamente tienen que ser académicas quienes escriban, pueden ser estudiantes, pueden ser, no sé, una jugadora de fútbol que quiere escribir sobre, no sé, las primeras maestras de educación física, ¿no? En México o algo así, ¿no? Entonces, esa es la ventaja porque además no llamamos intelectuales sino pensadoras. ¿Por qué? Porque ahí podemos incorporar tu preocupación, es decir, todas estas mujeres con saberes, con conocimiento que lo expresan desde otros lugares que no es la escritura, la oralidad, la música, la Mira, danza, el arte. Entonces creo que esa es la ventaja o sea,
a mí me gusta hablar de mujeres intelectuales de cierto sector que está en el privilegio, pero también hay que pensar en estas otras pensadoras, ¿no? Que han aportado muchísimo a a la configuración o la problematización de nuestras sociedades. Ese es el proyecto fijo, constante, con estas colegas. Qué Y bueno que ajá, y ojalá pues podamos difundirlo. Y la otra tiene que ver con pues el desarrollo ahorita estoy escribiendo 3 biografías en paralelo de 3 escritoras estadounidenses en México, entre ellas la más conocida es Alma Reed, la famosa peregrina. Estoy escribiendo sobre ello y además estamos redactando con la doctora Isabel Jaimes justo un artículo más metodológico de cómo abordar a las mujeres intelectuales, ¿no? Entonces, pues son muchos proyectos, además pues tengo un trabajo de divulgación muy importante. Voy a hacer un comercial, pero pues espero que se pueda. Tenemos un programa de divulgación histórica en Canal 11, Perspectivas Históricas con el doctor Felipe Ávila. Y entonces, pues es un nicho maravilloso en donde, pues podemos, desde la televisión se puede estar en contacto con especialistas de la historia, pero Hola, también buenas con, tardes. buenas con tardes. protagonistas de la historia, ¿no? Entonces, ¿Me Bendiciones, en ese buenas escucha? tardes. sentido, me parece Ay, que a ver, pues son espacios de mucho no sé qué potencial pasa. Vamos a ver qué dice. ¿Quién sabe qué que pasa? nos acercan pues a la historia, ¿no? Ay, no, está increíble. ¿Esto de Canal 11 ya está? ¿Va a Sí, ser? cumplimos 3 años, todos los lunes a las 8 de la noche en TV abierta, pero bueno, estamos en YouTube, estamos en Facebook, en X, pero también tenemos nuestro podcast. Si buscan ahí Perspectivas Históricas, estamos en la mayoría de las plataformas, por si van manejando y quieren escuchar, no sé, el último programa fue con el doctor Enrique Dussel sobre la historia de China y su desarrollo económico, entonces está buenísimo. Está genial, claro, luego la gente nos quejamos del tráfico, del metro, de tal, y no sabemos que en ese tiempecito podríamos aprender tantas cosas. Y de verdad me encantó Exacto. el proyecto de cartografía y bien importante la convocatoria que está abierta, como bien dices, no tenemos idea a veces, ¿no? De mujeres que están por ahí y que podrían aportar tanto. Yo te agradezco muchísimo, Margarita, de verdad, qué increíble trabajo, qué increíble lo que haces, qué envidia de la buena te tengo, qué bueno que existan mujeres como tú, de verdad, y que estén haciendo, porque esto es la verdadera sororidad, ¿no? O sea, traerte la aportación de todas, regalárnosla a todas, a todos y a todes, porque en serio el conocimiento es un regalo para absolutamente todo el mundo. Yo siempre lo digo y lo diré, lo más valioso que tenemos es acá, es nuestro cerebro, y de verdad estemos en la condición en la que estemos, aunque sea una condición muy vulnerable, siempre, siempre vamos a encontrar un ejemplo parecido de alguien en otra época, en otro país, Así tal, es. que se abrió brecha ahí, desde la migración, desde la violencia, desde el maltrato, desde las guerras, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por esto. Por favor, no se pierdan la oportunidad de leer este libro. Como les dije, aprovechen la vacación si tienen menos chamba. Mujeres intelectuales en el siglo XX. ¿Dónde lo pueden encontrar? Nada más rápidamente para que Sí. los... Lo pueden encontrar en la página de la librería del Colegio Mexiquense. Hacen envíos a toda la República. Genial. Genial, pues Ujú. Margarita, ojalá estés aquí pronto con tus demás proyectos, sobre todo con estas súper interesantes biografías y podamos seguir Claro, contigo, que es súper muchísimas gracias. enriquecedor. Un abrazo, muy bonito viernes y bonito fin de semana. Adiós. Igualmente, gracias.